doctora, ¿qué tal? Vamos a ver entonces el banco histórico de otorrinolaringología, ¿correcto? Muy bien, vamos. Muy bien, veamos. Muy bien, el músculo bla 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 es aductor de las cuerdas vocales y es inervado por bla bla bla. Ok. Doctores, recordemos esto por favor, ¿ok? Veamos acá los músculos intrínsecos de la laringe. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos al ari-aritenoideo transverso, el ari-aritenoideo oblicuo, el ariteno-epiglótico, el cricoaritenoideo lateral, cricoaritenoideo posterior, el tiroaritenoideo vocal y el cricotiroideo. ¿Correcto? ¿Qué debes acordarte de esto, doctor? Debes acordarte lo siguiente, ¿ok? Estos de acá, ¿ok? Estos cuatro primeros son constrictores, o sea, hacen aducción, ¿ok? Son aductores. El cricoaritenoideo posterior es el único que es dilatador, o sea, abductor. Estos de acá acortan la cuerda vocal, o sea, la relajan. Y el cricotiroideo lo que hacen es alargarla, o sea, la tensan, ¿ok? Y abducen la cuerda vocal también, en cierto grado, ¿ok? Muy bien. ¿Qué datitos quiero que te acuerdes? Esto de acá, los ari-aritenoideos, transverso u oblicuo, son los únicos, doctores, que son impares y mediales. Impar y medial. ¿Correcto? ¿Qué otro dato, doctor? Otro dato que quiero que te acuerdes es que todos estos de acá, voy a ponerlo así, de esta manera, todos estos de acá, están inervados por el nervio laringio inferior, también conocido como nervio laringio recurrente. En cambio, el cricotiroideo es el único inervado por el nervio laringio superior. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien, ya. Esos datitos debes acordarte, por favor. ¿Ya? Por lo tanto, doctores, si me dicen acá, aductor, ¿quién es el único aductor? Bueno, aductor hay varios, ¿no? Los ari-aritenoideos, los aritenoepiglóticos o los cricoaritenoideos laterales. ¿Cuál tenemos acá? Interaritenoideo es como decir ari-aritenoideo, por si acaso. Ya, puede ser eso. ¿Qué más? Cricoaritenoideo posterior, no, pues, ese es un abductor. Ya, ese no. Cricotiroideo, no, porque ese no hace una aducción. Cricoaritenoideo lateral, sí, acá lo tenemos. ¿Ok? Este sí. Y el tiroaritenoideo interno, no, ese no. ¿Ok? Por lo tanto, estamos entre la B y la D. Ahora, el interaritenoideo, o también conocido como ari-aritenoideo, ¿está inervado por el nervio laringio superior? No, está inervado por el nervio laringio inferior. En cambio, el cricoaritenoideo lateral está inervado por el nervio laringio inferior, también conocido como recurrente laringio. Correcto. Entonces, la clave correcta es la letra D. Perfecto, muy bien, todos han marcado de manera correcta, ¿no? Muy bien, doctores, acá vamos a ver, ok, para que una mnemotecnia para que recuerdes el único músculo intrínseco de la laringe que es inervado por el nervio laringio superior. Debes recordarte que en la musculatura laringea, doctores, ok, hay músculos extrínsecos y músculos intrínsecos, ok. De todos los músculos intrínsecos de la laringe, ok, solamente uno es inervado por el nervio laringio superior, ¿correcto? Todos los demás es inervado por el nervio laringio inferior, también llamado nervio laringio recurrente. Recuerda además que tanto este nervio laringio superior e inferior, ¿correcto?, son, pues, doctores, ramas del décimo par. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la mnemotecnia, doctor? Ok, miren acá. ¿Qué te parece? Solo critica el de arriba, ¿ya? Acá, pues, el de arriba, este. Él solo te puede criticar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Doctor, no entiendo. Ok, acá te lo pongo mejor. Solo critica el de arriba, ¿ya? ¿Cuál es la mnemotecnia, doctor? Ok, ¿qué significa esto? Ok, que el músculo cricotiroideo, de cricotiroideo, es el único nervio inervado por el nervio laringio superior, o sea, de arriba, ¿correcto? El músculo cricotiroideo, eso viene de critica, es el único inervado por el nervio laringio superior. La mnemotecnia, entonces, solo critica el de arriba. ¿Correcto? Muy bien. El límite inferior del ventrículo laringio está dado por... Ok, recordemos un poco anatomía, doctores. Esta estructura, este es un corte, por si acaso, coronal y en una vista posterior de la laringe. Corte coronal y vista posterior de la laringe. ¿Ok? Muy bien, esto viene a ser la cuerda vocal falsa.
Esta de acá viene a ser la cuerda vocal verdadera, ¿ok? El espacio que hay entre los dos, que es este de acá, viene a ser, doctores, el ventrículo laringio, también conocido, doctores, ¿ok? Como el ventrículo laringio de Morgagni, también conocido como el ventrículo laringio de Morgagni, ¿ya? Por lo tanto, doctores, ¿cuál es el límite inferior? La cuerda vocal verdadera, letra D. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. Los cartílagos impares de la laringe son la epiglotis, la tiroides y... Ok, doctores. Recordemos que tenemos 3 cartílagos, ok, impares y 3 pares, ok. 3 cartílagos impares, que viene a ser esto, la epiglotis, la tiroides y el cricoides. Ahí está, epiglotis, tiroides, ok, y cricoides, ok. Pero también tenemos 3 pares, ok. ¿Cuáles son, doctor? El corniculado de Santorini, ya voy a ponerlo por acá, corniculado de Santorini, ok. 2, el aritenoides, correcto. Y 3, el cuneiforme de Grisberg, el cuneiforme, con W ya, Grisberg, ¿correcto? Doctor, ¿dónde están esos? Ok, acá lo tenemos. Este viene a ser el 1, o sea, el cornículo de Santorini. Este viene a ser el aritenoides, y este es el corniculado de Santorini, discúlpeme, cuneiforme de Grisberg, ¿ya? También llamado, por si acaso, este de Grisberg o de Morgagni, también le llaman, ¿ya? Ahora, doctor, ¿qué cartílagos son? La epiglotis es un cartílago elástico. La tiroides es un cartílago hialino. Y la cricoides es un cartílago hialino también. ¿Correcto? Muy bien. En cambio acá el Santorini es elástico, el aritenoides es hialino elástico y este Grisberg es uno elástico. ¿Correcto? Muy bien, listo. Entonces, ¿cuál tenemos acá? Epiglotis, tiroides y ¿qué nos falta? El cricoides. La clave sería la letra C. Perfecto, todos han marcado correctamente. Las cuerdas vocales están inervadas ¿por quién, doctores? Ok, recuerden, doctores, que la cuerda vocal está inervada por el nervio laringio recurrente, también llamado el nervio laringio inferior, ¿no? Laringio recurrente o nervio laringio inferior. Recuerda que este viene a ser rama del 10º par craneal. La clave sería la letra B. Perfecto, todos han marcado correctamente. El nervio laringio recurrente es rama de... Ok, recuerden esta estructura, doctores, ¿ya? Viene por acá y da esto. Así, así y así, ¿ya? ¿Quién viene a ser? Este gran tronco es el 10º par craneal, ¿ya? Y estas estructuras que va a darte, estas son las ramas faringias. Ramas faringias. Este es el nervio laringio superior. Y este viene a ser el nervio laringio inferior, también conocido como recurrente. ¿Correcto? Recuerden que el nervio laringio inferior o recurrente inerva casi todos los músculos intrínsecos de la laringe. El único que no es inervado por el nervio laringio inferior o recurrente, que sí es inervado por el nervio laringio superior, es el cricotiroideo. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, por lo tanto, ¿es rama de quién? Del nervio vago o 10º par, ¿no? Vago o 10º par. Letra E. Perfecto, todos han marcado correctamente. ¿Cuál de los siguientes huesos forma parte del tabique nasal? Ok, recuerden que el tabique nasal tiene 2 partes. Ok, una parte cartilaginosa, se le llama cartílago del tabique nasal, y una parte ósea. Ok, en la parte ósea tenemos 2 huesos, el etmoides y el vómer. ¿Correcto? Acá lo tenemos, mira. Miren, doctores, este es un tabique, ¿ok? Visto de una vista lateral. Este es el componente cartilaginoso y acá tenemos el componente óseo. Acá tenemos el etmoides y acá tenemos al vómer, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuáles son? El único que está acá es el etmoides. Letra C. Perfecto, la mayoría marcó correctamente.
En el niño, el procedimiento indicado para el diagnóstico temprano de los defectos auditivos, ¿cuál es? Ok, cuando te piden para hipoacusia congénita, o sea, el tamizaje, yo le voy a pedir otoemisiones acústicas, ¿no? Es lo que se aplica en neonatología, otoemisiones acústicas, ¿ok? Pero si te piden como confirmación, para confirmar ya, ahí serían los potenciales evocados auditivos. Es más, si estas otoemisiones acústicas salen positivo de manera recurrente, tengo que pedirle potenciales evocados auditivos. Lo bueno de estas dos pruebas es que no necesitan colaboración del paciente, por eso lo puedo aplicar en recién nacido o en niños pequeños. Por lo tanto, acá la clave sería potenciales evocados auditivos. Muy bien, todos marcaron de manera correcta. Ante la presencia de un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, ¿cuál es la mejor terapia o el mejor terapéutica inicial? Ok, cuando manejas cuerpos extraños, doctores, recuerda que lo manejas igual o muy parecido al otocerumen. Muy parecido al otocerumen, ¿correcto? Y generalmente, ¿qué se hace, doctor? Primero se aplica glicerina, ¿no? Es lo que suelen hacer los otorrinolaringólogos, ¿ok? Primero aplicación de glicerina. Y luego ya hacemos la retirada, la extracción. Ahora, esta extracción lo puedo hacer con irrigación, o sea, lavado de oído, o lo puedo hacer con una extracción instrumental, ¿correcto? Muy bien, entonces lo primero que se suele hacer, aplicación de glicerina. Instilación de glicerina líquida, ¿ok? Recuerda que la extracción instrumental suele hacerse con la pinza de Hartmann, que te menciona acá, ¿ya? Por si acaso. Perfecto, todos han marcado correctamente. Letra D. ¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente de la otitis externa? Ok, esta pregunta la voy a catalogar como un dudareme, porque hay varias otitis externas. Doctor, ¿cuáles hay? Por ejemplo, la localizada aguda, hay la difusa, hay la micótica, hay la maligna, ¿correcto? La localizada aguda es causada por Staphylococcus aureus, la difusa es causada por Pseudomonas, la micótica, ahí tenemos a Aspergillus y Candida, y la maligna también es Pseudomonas, ¿correcto? Por lo tanto, esta pregunta para mí está mal planteada. Debería decirte qué tipo de otitis externa. ¿Ok? Bueno, voy a catalogar como un dudareme. Doctor, y justo mira, ahí está Staphylococcus y hay Pseudomonas. La clave que dieron acá fue Pseudomonas. No me voy a pelear, ¿correcto? Igual lo voy a catalogar como un dudareme. ¿Ya? Muy bien. Entiendo tu duda, entiendo los que han marcado acá Staphylococcus aureus, te entiendo totalmente, pero, ¿ok? La clave que dieron es la letra D. La estoy catalogando como un dudareme y ya sabes, porque si viene así tal cual, no importa, marca Pseudomonas. ¿Ok? Solamente por eso, por fines prácticos de examen. 15 años de edad que practica natación. Ok, doctores, tú escuchas la palabra natación y sabes que es una pregunta de otorrino. Por favor, mi método. Si tú estás frente a una pregunta de otorrino y te dicen natación, piscina, etc., piensa en dos cosas. Vas a pensar en otitis externa difusa, ¿correcto? Y en otocerumen o tapón de cerumen, ¿correcto? Veamos. A las 24 horas presenta dolor y prurito en el oído derecho, dolor a la palpación, engrosamiento de la piel del conducto externo y tumefacción, o sea, signos infecciosos en el CAE. Doctor, ¿eso lo hace el otocerumen? No. ¿Quién lo hace? La otitis externa difusa. Entonces, ¿qué tipo de otitis externa? Ya te está ayudando todavía acá. Mira, ¿qué tipo de otitis externa es? Ok, es la famosa otitis del nadador, también conocido como otitis externa difusa, causada por Pseudomonas. Por lo tanto, la clave sería Pseudomonas. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto, todos han marcado correctamente. Staphylococcus aureus, no, doctores. Esto es para la otitis externa localizada. La localizada aguda, o sea, la del tercio externo del CAE, la que es una foliculitis o forúnculo, ¿ya? Muy bien, doctores, acá veamos más que una mnemotecnia, veamos un método para responder preguntas de otorrinolaringología, ¿correcto? Digamos que estás en el examen, estás frente a una pregunta e identificas que es una pregunta de otorrinolaringología. Primer método, ¿ok? Ahora, una vez que identificas que es una pregunta de otorrinolaringología, ¿ok? Si en la pregunta te dicen esto de acá, doctores, natación o piscina, ¿ok? Se ha ido a nadar, etcétera. Si te dicen eso, por favor, quiero que pienses en dos patologías de oído. Para ser más exactos, patologías de oído externo. ¿Cuál, doctor? Ok, vas a pensar en dos, por favor.
Vas a pensar primero en otocerumen o tapón de cerumen y en otitis externa difusa, ¿correcto? Muy bien, el otocerumen, doctor, y el otitis externa difusa son las dos que debes pensar cuando te digan natación o piscina. Rápidamente, el tapón de cerumen o otocerumen es simplemente, doctores, el cierre, un stop o una obstrucción a nivel del conducto auditivo externo. No es un proceso infeccioso. Ya, doctor, ¿cómo lo diferencio con la otitis externa difusa? Lo vas a diferenciar porque este no es un proceso infeccioso, no va con mucho dolor, puede ir con dolor, pero un dolor leve a moderado, no es crítico el dolor acá. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Hipoacusia de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No hay signos infecciosos. Por otro lado, ¿cuándo diré que esta es una otitis externa difusa? También llamada otitis del nadador. Esta sí es un cuadro infeccioso, sí va con signos inflamatorios, como estás viendo acá en la imagen, la inflamación del CAE. Tanto así puede ser la inflamación del CAE y la supuración del CAE, doctores, que puede obstruir el CAE. Por eso también te puede llevar a una hipoacusia de transmisión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, cuando te digan natación o piscina en una pregunta de otorrinolaringología, por favor, mi método es que pienses en estas dos patologías, otocerumen o tapón de cerumen y en otitis externa difusa, también llamada otitis del nadador. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente de otitis externa maligna? Ok. Recuerda que tenemos otitis externa localizada, que ahí la causa más frecuente es Staphylococcus aureus. Tenemos la difusa, que ahí la causa más frecuente es Pseudomonas. Tenemos la micótica, que ahí la causa ahí es Cándida o Aspergillus niger. Y la maligna, que acá la causa es Pseudomonas. Entonces acá si me preguntan la maligna, es la Pseudomonas aeruginosa. Recuerda que esta otitis externa maligna suele presentarse en pacientes que de base están inmunosuprimidos o son diabéticos, ¿ok? Y va con un dolor intenso, va con signo de infección, va con necrosis, otorrea profusa, y el manejo, a diferencia de estos de acá, el manejo de la maligna es manejo hospitalario, con antipseudomónicos y hasta cirugía, ¿ok? Muy bien. Perfecto, todos han marcado correctamente. ¿Dónde se localiza la acumulación de sangre en el otohematoma? El otohematoma, doctores, viene a ser una colección de sangre. Dicha colección de sangre, ¿dónde se va a ubicar? Se ubica por debajo del pericondrio y encima del cartílago. Lo malo de eso, doctores, es que al separar el pericondrio del cartílago, lo estoy desnutriendo, lo estoy desoxigenando, ya que el pericondrio nutre, oxigena al cartílago. Por lo tanto, ¿esto a qué te va a predisponer? Aumenta el riesgo de necrosis del cartílago y por ende a infección, etc. ¿Ya? Por lo tanto, doctores, ¿dónde se ubica? Entre el cartílago y el pericondrio, la letra E. ¿Ok? Otohematoma. Como tiene alto riesgo de necrosis, recuerda que su tratamiento viene a ser, pues, doctores, el drenaje. ¿Correcto? Drenaje. ¿Ya? ¿Dónde hago ese drenaje? Delante del antihélice. Y luego de hacer el drenaje, un vendaje para que no siga llenándose de sangre. ¿Ya? En la clínica, además del dolor, aumento de volumen y color violáceo. ¿Ok? ¿Cómo se llama el tipo de oreja que aparece después de traumas repetitivos? Oreja en coliflor, no te olvides. O también llamado oreja del boxeador. Perfecto, todos han marcado correctamente. En caso de pericondritis y hematoma septal del pabellón auricular, ¿dónde se debe realizar la incisión para el drenaje? Si la pericondritis está formando un absceso o hay un hematoma, doctores, en el pabellón auricular, recuerda que el tratamiento tiene que ser en los dos drenaje, ¿no? Obviamente le agrego antibióticos cuando es una pericondritis, ¿no? Ya, pero si voy a hacer el drenaje, ¿dónde lo hago? Delante del antihélix, ¿correcto? Delante del antihélix, letra E. Y luego de hacer el vendaje, mejor dicho, luego de hacer el drenaje tengo que vendarlo. Perfecto, todos han marcado correctamente. 13 años, acude a emergencia por dolor en el oído derecho que lo despertó, dice. Insecto vivo en el conducto auditivo derecho. ¿Cuál es la acción a realizar? Ok, cuando tengo un cuerpo extraño, como por ejemplo en este caso animado, o sea un ser vivo, un insecto, lo voy a manejar parecido a un otocerumen, ¿correcto? O sea, primero le puedo aplicar glicerina o también anestesiarlo, ¿no? ¿Con qué lo puedo anestesiar? Por ejemplo, con lidocaína o con cloroformo, ¿ya? Primero lo anestesio, impido que se mueva, ¿ok? Eso es lo que trato de hacer, ¿ya? Y luego, ¿qué hago? Luego hago la extracción.
Ahora, esta extracción, luego de hacer esto, puedo hacer extracción con lavado de oído, ¿correcto? Pero primero tengo que anestesiarlo, evitar que se mueva, ¿ya? O si no, extracción instrumental, ¿ya? Muy bien, listo. Por lo tanto, la clave, ¿cuál sería? Instilación de lidocaína, lo primero que tengo que hacer. Perfecto, todo se ha marcado correctamente. ¿Cuál es la causa más frecuente de vértigo? Ok, esta pregunta, doctores, yo la voy a catalogar como un dudareme, ¿ya? ¿Por qué la catalogo como un dudareme, doctor? Porque es una pregunta muy como que, muy general. En realidad recuerda que hay dos tipos de vértigo, el vértigo central y el vértigo periférico. Tenías que entender que se refiere al vértigo periférico, porque el vértigo periférico es el más frecuente. Ahora, dentro del vértigo periférico, el número 1 más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno. El segundo puesto es la neuronitis vestibular. Bueno, ya sea este o ya sea este, las causas son desconocidas o idiopáticas. Entonces tenías que entender que se refiere a vértigo periférico y a los más frecuentes. Por lo tanto, sería idiopático, letra B. ¿Ya? Perfecto, la mayoría marcó correctamente. Varón de 32 años con neurofibromatosis presenta sordera y luego tinnitus en el oído derecho, asociándose a parestesias de la hemicara derecha, o sea, alteración del quinto par. Hipoacusia de percepción del oído derecho. ¿Cuál es la patología más probable? Doctores, acá el dato importante es la neurofibromatosis. ¿Ya? Está haciendo tinnitus, hipoacusia, alteración del quinto par. Esto, doctores, fácilmente es un neurinoma del acústico. Es un neurinoma del acústico. ¿Que recuerda por qué, doctor? Porque el neurinoma del acústico se asocia a neurofibromatosis. Se asocia a neurofibromatosis. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor. Ahora, recuerda que este neurinoma del acústico es un tumor benigno. Tumor benigno del octavo par. También conocido como un tipo de schwannoma. Es un tipo de schwannoma. ¿Correcto? Como es del octavo par, doctor, ¿de dónde nace? ¿Del tronco o de la rama vestibular o rama coclear? Lo más frecuente es que nazca de la rama vestibular. Lo más frecuente. ¿Ok? Muy bien, no te olvides que es un tipo de schwannoma. Generalmente se presenta alrededor de los 50 años. Bueno, acá tiene 32 años. Y lo interesante de esto es que tiene un crecimiento lento. Por eso en la clínica hay fases. Primero la fase otológica, luego viene la fase neurológica, luego viene la fase de hipertensión intracraneana. ¿Ya? Por ejemplo, eso de decirte sordera, tinnitus, es de la fase otológica. Al decirte parestesia de la hemicara derecha, o sea, compromiso del quinto par, ese es de la fase neurológica. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, doctores. Entonces estamos ante un neurinoma acústico. Si te pido un examen, ¿qué examen deberías pedir? Resonancia magnética. Y el tratamiento viene a ser cirugía. ¿Ok? Bueno, estamos ante un tipo de schwannoma. Letra E. Recuerda, datito, doctores, datito. ¿Ya? Datito. Recuerda que la neurofibromatosis 2, tipo 2, se asocia a neurinoma acústico bilateral. ¿Ya? 2 de bilateral. Perfecto, todos han marcado correctamente. Neurinoma del acústico, doctores. Recuerden que el neurinoma del acústico viene a ser un tumor benigno. Es un tumor benigno, ¿pero de quién? Es un tumor del octavo par. Y recuerda que lo más frecuente es que nazca de la rama vestibular, o sea, a este nivel, ¿no? A este nivel, de la rama vestibular. ¿Correcto? Muy bien, listo. Y recuerda también, doctores, que este es conocido como un tipo de schwannoma. Es un tipo de schwannoma. ¿Ok? Doble N acá, ¿no? Tipo de schwannoma. ¿Ya? Tumor benigno del octavo par. Y recuerda también que es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso. ¿Ya? Tiene un crecimiento lento. Como tiene un crecimiento lento, en la clínica yo voy a ver fases. La primera fase, que es la fase otológica, ¿correcto? La cual se caracteriza, doctores, por tener, pues, dolor, por tener acúfenos, por tener tinnitus e hipoacusia incluso, ¿correcto? Luego viene la segunda fase, que es la fase neurológica, en la cual, según va creciendo, va comprometiendo pares craneales, como por ejemplo el séptimo par, como por ejemplo el quinto par. Por compromiso del séptimo viene con parálisis facial, por compromiso del quinto viene con alteraciones sensitivas, ¿correcto? En la hemicara. También hace el signo de Hitzelberger,
¿ok? Que viene a ser pues una alteración sensitiva en el conducto auditivo externo, ¿ok? Muy bien. Y la tercera fase, que ya se da porque ya hay un efecto de masa de este tumor, ¿ok? Que viene a ser el de hipertensión endocraniana. Y aparece ahí pues signo de hipertensión endocraniana, como cefalea, vómito, papiledema, de manera progresiva. ¿Correcto? Muy bien, esa es la clínica que debes entonces, debe hacerte sospechar un neurinoma acústico. ¿Ya? Doctor, ante la sospecha, ¿qué examen pido? Vas a pedir una resonancia magnética, es la prueba que debes pedir para encontrar ese tumor. ¿Correcto? Como acá lo estamos viendo. ¿Ok? Dentro del manejo, como es un tumor benigno, entonces hay que sacarlo, nada más. Entonces, dentro del manejo, doctores, lo primero es cirugía. ¿Correcto? Con intenciones curativas. Aunque puede tener recidivas, pero la cirugía es lo mejor. Y como segunda arma, de repente, radioterapia. ¿Correcto? Neurinoma acústico. Recuerda un datito. Cuando es un neurinoma acústico bilateral, ¿ya? Datito, se asocia a un neurofibromatosis tipo 2. Ten cuidado con eso. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes entidades produce un vértigo que produce vértigo es la más sencilla de tratar? Ok, de los vértigos periféricos, acá se refiere seguramente a vértigo periférico, ¿ya? Los más importantes, en primer lugar, tenemos a la vértigo posicional parasitético benigno, que es el más frecuente. Dos, la neuronitis vestibular. Y un tercero, ¿ya? No porque sea el tercero más frecuente, ¿ya? Pero es un tercero muy importante, que es la enfermedad de Meniere, ¿correcto? Ya bueno. De estas que hemos conocido, siempre estudiado, ¿cuál es la más sencilla de tratar? Doctor, recuerda que la neuronitis vestibular requiere manejo sintomático tipo antivertiginosos, ¿ya? Tipo antieméticos y corticoide. La enfermedad de Meniere requiere para lo que es la prevención diuréticos y betestina. Y para el momento agudo, antivertiginosos, antieméticos, ¿ya? Pero el vértigo posicional parasítico benigno, doctores, que es el más frecuente de todos los vértigos periféricos, de causa idiopática por un canalolito, ¿ya? Lo más frecuente en el canal posterior, no te olvides, ¿ok? Su manejo es maniobra de liberación, la maniobra de Epley o la maniobra de Semont, ¿correcto? Entonces, esta es la más sencilla de tratar. Por lo tanto, doctores, sería un parasítico benigno. Letra A. Perfecto, todos han marcado correctamente. Hacemos el diagnóstico de otitis media recurrente cuando el paciente ha presentado ¿qué cosa? Ok, doctores. Recuerden que para decir un OMA recurrente puede haber dos maneras. Si es mayor o igual a 3 episodios en 6 meses o si es mayor o igual a 4 episodios en 12 meses. Pero este último, para que sea considerado criterio, tiene una condición, que el último OMA sea en los últimos 6 meses. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, acá tenemos esta opción, ¿no? Que sería 3 episodios en 6 meses. Letra C. Perfecto, todos han marcado correctamente. Letra C. El agente patógeno identificado con más frecuencia en la otitis media de los niños, obviamente se refiere a la otitis media aguda supurada, ¿no? En el OMA, recuerda, doctores, que el OMA supurado se puede definir como un proceso inflamatorio infeccioso del oído medio. En otras palabras, la presencia de pus en oído medio. Si hablo de etiología, doctor, en primer lugar, Streptococcus pneumoniae, segundo puesto, Haemophilus influenza y tercer puesto, Moraxella catarrhalis. ¿Y cómo llegaron acá? Desde la vía aérea superior llegaron hacia el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, no te olvides, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el patógeno identificado con mayor frecuencia? Sería Streptococcus pneumoniae. Letra B. Perfecto, todos han marcado correctamente. En la otitis media aguda de lactante, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? Ok, si hablamos de otitis media aguda, recuerda que este se define como el proceso inflamatorio infeccioso del oído medio, o también llamado pus en oído medio. Si hablamos de etiología, primer puesto Streptococcus pneumoniae, segundo puesto Haemophilus influenza y tercer puesto Moraxella catarrhalis. ¿Cómo llegaron acá al oído medio? A través de la trompa de Eustaquio. Y no te olvides que, ¿por qué te han dicho acá lactante? Porque es más frecuente en menores de 2 años, ya que tienen una cabeza más pequeña y al ser más pequeña la cabeza, la trompa de Eustaquio es más pequeña y más horizontalizada. ¿Ya? Muy bien. El más frecuente sería Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo o también conocido antiguamente como Diplococcus pneumoniae. ¿Ya? Perfecto, todos han marcado de manera correcta. Letra E.
¿Cuál es el agente patógeno causal más frecuente de la otitis media aguda en niños? Ok, doctores. Recuerda que la otitis media aguda supurada, ok, el famoso OMA, doctores, tiene como etiología más frecuente el neumococo, segundo puesto Haemophilus influenza y tercer puesto Moraxella catarrhalis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, fácil. Recuerda que esto se define como un proceso inflamatorio infeccioso del oído medio o la presencia de pus en el oído medio. Estas bacterias, ¿cómo llegan al oído medio? A través de la trompa de Eustaquio. Muy bien, por lo tanto, el más frecuente sería neumococo o Streptococcus pneumoniae o Diplococcus pneumoniae. Perfecto, todos han marcado correctamente. La estructura anatómica que permite el paso de una infección desde la faringe al oído medio, ¿cuál es? Ok, en otitis media aguda, doctores, las causas más frecuentes, primer puesto, Streptococcus pneumoniae, segundo puesto, Haemophilus influenza, tercer puesto, Moraxella catarrhalis. Estos están en la vía aérea superior, ¿correcto? ¿Ok? Y ascienden hacia el oído medio a través de ¿quién? De la trompa de Eustaquio. ¿Ok? No te olvides. Por lo tanto, conducto faringo-timpánico. Letra A. Perfecto. ¿Por qué marcaste trompa de Falopio? No te pases, ¿ah? Oye, te pasas, ¿ah? Es trompa de Eustaquio. Te pases. Bueno, letra A. ¿Cuál es la clínica principal de otitis media serosa en niños, doctores? Ok. La otitis media serosa, doctores, es simplemente un ocupamiento del oído medio. Esto, a diferencia del OMA supurado, no es un cuadro infeccioso. Es simplemente un ocupamiento nada más del oído medio, debido generalmente a una disfunción de la trompa de Eustaquio. ¿Correcto? Disfunción de la trompa de Eustaquio, haciendo que la presión, ¿ya? Debido a una disfunción de la trompa de Eustaquio, y esto puede ser debido a varias causas, ¿ok? Bueno, pero esto lo que hace es que aumente la presión negativa, ¿correcto? Y también comience a trasudar, ¿ya? Llevándote una retracción del tímpano y acumulación de líquido, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en la clínica, doctor, bueno, lo que debes acordarte es que es más frecuente en niños. Más frecuente en niños. ¿Entre qué edad, doctor? Entre la edad de 2 a 5 años, ¿correcto? Ahora, en la clínica se presenta de manera unilateral. ¿Con qué? Con hipoacusia. Obviamente una hipoacusia de transmisión. Y no le duele, es indoloro, no te olvides, ¿ya? Por lo tanto, la clínica principal, ¿cuál es? La hipoacusia. Muy bien, la clave sería, doctores, entonces, hipoacusia. ¿De qué tipo? Transmisión. ¿Te quieres lucir? Riné negativo y Weber lateralizado del oído enfermo, ¿no? Acumetría. Letra E. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. Letra E. Lactante con rinorrea, congestión nasal y tos seca persistente. ¿Ok? Muy bien. 3 días después, bruscamente, se pone irritable, con llanto persistente, se coge la oreja derecha y al parecer por dolor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, doctores? Ok, comenzó, mira, esta secuencia clínica comenzó con un proceso respiratorio alto. Te pueden decir faringitis aguda, rinofaringitis aguda, te pueden decir eso, ¿correcto? Y luego, doctores, viene con dolor de oído, otodinia, ¿ya? Dolor de oído por un problema del oído, otodinia. También te pueden decir que tiene fiebre y está irritable, ¿correcto? Ya, esta secuencia clínica, doctores, ya, en un lactante, peor todavía, porque es menor de 2 años más frecuente, es de una otitis media aguda. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Otitis media aguda supurada, no te olvides. El tratamiento, doctores, amoxicilina, ¿no es así? Muy bien. Perfecto, todos han marcado correctamente. Todos han marcado correctamente, ¿ok? Letra C, ¿ya? Muy bien, listo. La presencia de secreción en el oído medio, la presencia, doctores, de secreción en el oído medio, ¿ok? Sin signos o síntomas de infección se denomina otitis media, ¿ok? Cuando tienes un ocupamiento del oído medio y no hay signos infecciosos, eso es una otitis media serosa, ¿correcto? Otitis media serosa, es simplemente un ocupamiento del oído medio nada más, ¿ok? Muy bien, ¿cuál es el manejo de otitis media serosa, doctores? Recuerda que primero manejo expectante, ya que la mayoría se resuelve solo. Si no, doctores, puedo hacer una miringocentesis y si no, ya por último un tubo de drenaje. ¿Ok? Bueno, todos han marcado correctamente. Letra E. Otitis media serosa persistente. Doctores, cuando un caso clínico te digan otitis media serosa que está persistiendo, que está volviendo crónica, ok, tienes que buscar qué lo está llevando a esto.
¿correcto? Recuerda que la otitis media serosa es simplemente un ocupamiento del oído medio, no es una infección. Doctor, ¿y qué puede estar predisponiéndolo para que esto se vuelva persistente? Para eso, para sospechar cuál es el motivo, pregúntate la edad del paciente, ¿ok? Pregúntate si es niño o pregúntate si es adulto, ¿correcto? Si es niño, voy a pensar en hiperplasia adenoidea, ¿correcto? Y si es adulto, voy a pensar en carcinoma nasofaríngeo, ¿correcto? Muy bien, hay que pensar en esas etiologías. Doctor, recuerda que la hiperplasia adenoidea es también llamada la hiperplasia de la amígdala faríngea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y esa se suele presentar generalmente, doctores, en menores de 5 años. ¿Correcto? Entonces, esto se suele presentar en menores de 5 años de edad. Típico de los niños. ¿Ok? Muy bien. Doctor, dentro de la clínica, ¿qué va a haber? Además, por el efecto de masa, va a haber rinolalia, o sea, voz nasal. Va a haber una respiración bucal, no olvidarte. Y típico también los ronquidos. Doctores, datito. Niño que ronca, descarta hiperplasia adenoidea, por favor. Niño que ronca, especialmente en menores de 5 años, descarta hiperplasia adenoidea. ¿Ok? Muy bien. El examen que debe solicitar, doctores, ante la sospecha de esto, es una radiografía de Kabum. ¿Ya? También puedo pedir rinofibroscopía, ¿no es así? Pero con la radiografía de Kabum ya llegas al diagnóstico generalmente. Tratamiento, doctores, el tratamiento va a ser generalmente cirugía, ¿no? Obviamente tiene que cumplir criterios para esto, ¿ok? Muy bien. Si por otro lado me dicen, no, doctor, ¿sabe qué? Es adulto. Ya, si es adulto, ahí pienso yo en el carcinoma nasofaríngeo, ¿correcto? Muy bien. Recuerda que los cáncer de faringe yo lo puedo dividir según la ubicación en la faringe, es decir, nasofaringe, bucofaringe o laringofaringe. Acá en este caso estamos hablando del nasofaringio, ¿ya? Que tiene algo de anecdótico a comparación de las otras, o sea, a comparación de la bucofaringia o de la laringofaringia. Esta nasofaringia no, dentro de sus factores de riesgo, no son factores de riesgo el alcoholismo, no son factores de riesgo el tabaco. Más bien, ¿quién sí es un factor de riesgo? Que no debes olvidarte, el virus Epstein-Barr. Ese sí es un factor de riesgo. ¿Ya? Este suele ser más frecuente ¿en quién? En los orientales, en los chinos. ¿Correcto? Tiene doble pico de presentación. Segunda, tercera década de la vida y quinta década de la vida. La predisposición de varón y mujer es igual. Igual en mujeres, igual en varones la frecuencia. ¿Ok? Y el tipo histológico viene a ser el carcinoma epidermoide. ¿Ok? Epidermoide indiferenciado. Indiferenciado. ¿Correcto? Lo típico, doctores, dentro de la clínica es que primero aparezca como una adenopatía. Es muy típico, es el más frecuente inicial. 2. Luego la otitis media serosa unilateral persistente, como lo que te estaba comentando. Y 3, signo de obstrucción, ¿ok? Ronquido, rinolalia, etc. Respiración bucal, etc. ¿Ok? Muy bien. Obviamente el diagnóstico, doctores, lo voy a hacer con la biopsia, ¿no? La biopsia. Y el tratamiento incluye radioterapia o quimioterapia, ¿correcto? Para estos casos, ¿ya? Muy bien. Listo. Ese sería entonces para una hiperplasia adenoidea o carcinoma nasofaríngeo. ¿Cuándo lo voy a sospechar? Cuando me digan otitis media serosa persistente. ¿Correcto? Muy bien. El diagnóstico de otitis media aguda en el niño se basa en qué? Ok, doctores, acá se está refiriendo probablemente a la otitis media aguda supurada. El método diagnóstico de lesión, ¿cuál es? La otoscopía, ¿correcto? Neumática, no te olvides. Método diagnóstico de lesión, otoscopía neumática. La otoscopía es para visualizar el tímpano y neumática, ver el tímpano, pero ver su movilidad. Neumática porque le empujo aire, ¿ok? Por lo tanto, tengo que ver el tímpano. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, todos han marcado correctamente. ¿Cómo va a ser el diagnóstico de la otalgia? ¿No te pasa? ¿Por qué han marcado eso? ¿Ok? Primero que otalgia es un dolor de oído referido. ¿Ya? Y segundo, ¿cómo con eso vas a diagnosticar? Nada que ver.
Lactante de 9 meses es traído por presentar desde hoy por la mañana irritabilidad, llanto, se jaló la oreja derecha, hace una semana presentó resfrío común. Ok, membrana timpánica derecha congestiva, bombada y disminución de la movilidad, dice. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuál es la otitis más probable? Ok, doctor, mira esta secuencia. Si te dicen eso, resfrío o faringitis aguda, que luego viene con otodinia, ¿ya? Con fiebre o irritabilidad, ¿no? Esta secuencia en un lactante menor de 2 años te tiene que hacer pensar en otitis media aguda. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave en este caso clínico? Sería una otitis media aguda. Letra A. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Ok? Acá dice media supurada. Los que han marcado esto, tiene que ser aguda, porque también hay crónica supurada. Ten cuidado. ¿Ya? Muy bien. Serosa no es definitivamente. ¿Ok? Muy bien. 2 años de edad, el tratamiento de primera línea de la otitis media aguda no recurrente, ¿cuál es? Ok, doctores. Recuerden que el tratamiento para otitis media aguda es manejo sintomático, ¿correcto? Acá se prefiere utilizar ibuprofeno. Se prefiere utilizar ibuprofeno, ¿correcto? Y más o menos, no siempre, antibióticos. ¿Qué antibiótico voy a utilizar, doctores? Amoxicilina, ¿correcto? A 80, amoxicilina a 80 a 90 miligramos por kilo por día. Por lo tanto, ¿cuál voy a utilizar? Ese de primera línea, porque segunda línea, ¿cuál es? Amoxi más ácido clavulánico. ¿Qué te preguntan acá, doctor? De primera línea. A sería amoxi por vía oral. Letra B. Perfecto, todos han marcado correctamente. Los que han marcado amoxi más ácido clavulánico, por favor, este es de segunda línea. ¿Ya? Muy bien. 4 años de edad con peso 15 kilos, ¿correcto? Otitis media aguda supurada, se debe prescribir amoxicilina. ¿A cuánto? Recuerden, doctores, que la dosis es de 80 a 90 miligramos, ¿no? Por kilo por día. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿cuál voy a utilizar? 80 o 90. Mira, yo ya hice los cálculos. Te sugiero siempre utilizar 80. En rango debes saber que es de 80 a 90, pero siempre te voy a sugerir utilizar 80, dejando el 90 para neumonía. Entonces sería 15 por 80, sale 1200 y lo puede dividir en 3 dosis, sería 400 cada 8 horas. Por eso es la clave y la letra C. Perfecto, todos han marcado correctamente. 20 meses, presenta fiebre de 38 grados desde hace 3 días, llanto persistente y se toca la oreja derecha con frecuencia. Correcto. Sin antecedente patológico, examen físico, membrana timpánica eritematosa y bombada. Doctores, todo esto es compatible de una otitis media aguda supurada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es mi conducta terapéutica? Manejo, o sea, el tratamiento, sintomáticos más menos antibióticos. ¿Correcto? Obviamente acá la pregunta va dirigida a antibióticos, ¿no? Ok. Doctor, ¿le inicio o no le inicio? Recuerden que el inicio de antibiótico de qué va a depender, o sea, ¿cuándo es más? El más va a ser si es un menor de 2 años a todos, y si es mayor de 2 años depende si es carita triste o carita feliz. Si es carita triste, sí le doy. Si es carita feliz, o sea, luce bien, no le voy a dar. Entonces le doy sí al menor de 2 años y al mayor de 2 años que luce mal. Antibiótico, doctor, a primera línea, amoxi, no te olvides, 80-90 miligramos por kilo por día. Y segunda línea, amoxi más ácido clavulánico. En este caso tiene 20 meses. Ok, le voy a dar entonces, porque es un menor de 2 años. ¿Sería amoxia 50? No, pues, sería amoxia 90. Letra E. Perfecto, todos han marcado correctamente. El que ha marcado acá 50, recuerda que 50 es para FAGA, ¿ya? 3 años de edad, extraído por dolor de oído izquierdo durante un día y fiebre de 38.5. El examen físico, membranas timpánicas y eritematosas y ligeramente abombadas. ¿Cuál es el régimen antibiótico más apropiado? Ok, la clínica doctora pinta para una otitis media aguda supurada. ¿Estamos de acuerdo? Si voy a dar un antibiótico, ¿qué antibiótico es lo ideal? Amoxi. ¿A cuánto? A 80-90 por kilo. ¿Ok? La clave sería la letra A. ¿Ok? Perfecto, todos han marcado correctamente. 8 meses de edad con antecedente de cuadro respiratorio alto, ahí está, desde hace 2 semanas. Presenta desde hace 4 días fiebre, irritabilidad, membrana timpánica bombada. Correcto, esa secuencia, doctores, que comienza con cuadro respiratorio alto y luego te hace signo de otitis media aguda, es, pues, doctores, una otitis media aguda. Ahora, dentro del tratamiento es manejo sintomático más menos antibióticos, ¿correcto?
de primera línea es amoxicilina, 80-90, y de segunda línea amoxi más ácido clavulánico. Acá te dicen cuál es de segunda línea. Segunda línea, amoxi más ácido clavulánico, letra C. Perfecto, todos han marcado correctamente. 3 años de edad que hace 3 días presenta cuadro catarral, irritabilidad y fiebre. Al examen tímpano derecho congestivo y abombado. Correcto, doctores. Comenzó con cuadro respiratorio alto, un cuadro catarral y ahora viene irritable y viene con compromiso del oído medio. Por lo tanto, esta es una secuencia de otitis media aguda. ¿Cuál es el tratamiento indicado, doctores? Tratamiento de OMA es manejo sintomático con ibuprofeno más menos antibióticos. ¿Correcto? ¿Ok? En este caso, ¿qué antibiótico le daría? Amoxi. Recuerda que es de 80 a 90 miligramos por kilo por día. Si prefieres utilizar un solo número, prefieres 80, dejando el 90 para neumonía. ¿Ya? Perfecto, todos han marcado correctamente. El antibiótico terapia de otitis media aguda, doctores, ¿cuál es? Es amoxicilina en primera línea y de segunda línea amoxi más ácido clavulánico. Letra B. Perfecto, todos han marcado correctamente. La complicación de mayor prevalencia de la otitis media aguda, ¿cuál es? Ok, recuerden que la otitis media aguda, doctores, puede tener dos tipos de complicaciones, ¿no? Las intratemporales y las intracranianas. Dentro de las intratemporales, ¿a quién tenemos? Por ejemplo, mastoiditis, laberintitis, ¿correcto? Petrocitis, parálisis facial, otitis media crónica supurada, etc. Y las intracranianas, meningitis, abscesos, por ejemplo, absceso epidural, empiemas, ¿ok? Abscesos cerebrales también, trombosis de seno cavernoso también, ¿ya? De lejos, las intratemporales son las más frecuentes. ¿Por qué? Porque acá tenemos la más frecuente, que es la mastoiditis, la más frecuente, ¿correcto? Por lo tanto, la clave sería letra B. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Perforación de tímpano? No, o sea que se convierte en una otitis, perforación. Perforación está dentro de la evolución clínica, ¿correcto? La evolución fisiopatológica, ¿ya? Por si acaso. Escolar con diagnóstico de otitis media aguda que presenta desplazamiento del pabellón auricular hacia afuera y hacia abajo. Ok, doctores, cuando tú tienes una otitis media aguda, ¿ya? 3 complicaciones importantes quiero que te acuerdes. Si te dice que tiene fiebre, ahora tiene más fiebre, cefalea, trastorno de sensorio, convulsiones, doctor, vas a pensar en meningitis. Si te digo todo esto, lo mismo, pero más ceguera, ahí quiero que pienses en trombosis del seno cavernoso. Si te digo, doctor, ¿sabes qué? Hay un aumento del volumen, hay eritema, hay dolor, todo esto retroauricular, ¿ok? Más desplazamiento del pabellón auricular, significa que el problema está detrás. Entonces, esto es la más frecuente de todas, la mastoiditis. Y justo es lo que te comentan en el caso clínico, desplazamiento hacia afuera y hacia abajo del pabellón auricular, ¿correcto? ¿La clave cuál sería? Sería mastoiditis. Letra C. Perfecto, todos han marcado correctamente. Si un niño con otitis media cursa con fiebre, cefalea, letargia, hasta acá, doctores, sería una meningitis. Pero si te agregan ceguera, eso mejor di trombosis del seno cavernoso. Por lo tanto, la clave cuál sería? La letra A. Perfecto, todos han marcado correctamente. 48 años, consulta por presentar progresivamente pérdida de la audición en el oído derecho, acompañado de vértigos, acúfenos pulsátiles y dolor tenebrante, parálisis facial y supuración. Doctores, si hubiera sido hasta acá, ¿ya? Hasta hubiera pensado en neurinoma acústico. Pero al decirme supuración, ya pues me está mencionando un tipo de otitis media crónica. ¿Cuál será? ¿La otitis media crónica supurada? ¿La que es un cuadro infeccioso? No, lo más probable es que sea un otitis media crónica colesteatomatosa. ¿Ok? Otitis media crónica colesteatomatosa. Recuerda que este colesteatoma o otitis media crónica hay dos grandes tipos. Hay tipo congénito, ¿no? Y hay tipo adquirido, ¿ya? Lo que vamos a hablar acá es el adquirido, el cual tiene dos tipos, el primario y el secundario, ¿ya? El primario es porque nace de frente, solito. El secundario es porque es secundario a una perforación del tímpano. Por ejemplo, secundario a una otitis media crónica aguda que se ha perforado, ¿ya?
Por eso en las adquiridas secundarias se ve la perforación del tímpano en la pars tensa. En cambio la primaria, o sea la clásica, esa se ve en la pars flácida, la perforación. ¿Ya? Bueno, entonces lo más probable es que sea una otitis media crónica colesteatomatosa. O sea, y este se puede considerar como un pseudotumor, ¿correcto? Como un pseudotumor. ¿Ya? Bueno, voy a decir que es un tumor del oído medio y oído interno. Claro, porque recuerda que es un tumor el cual se puede considerar como una colección epitelial, ¿no?, de epitelio escamoso, queratinizado y descamante. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y este va a ir escarbando, escarbando. O sea, lesiona el oído medio, luego sigue escarbando y lesiona el oído interno. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. No hay otra cosa, pues, ¿no? No hay otra cosa. ¿En qué cuadrante de la membrana timpánica se debe evitar realizar la meningotomía para no lesionar la estructura del oído interno, doctores? Ok, tenemos que recordar, doctores, ¿ya? ¿No? Si este viene a ser el tímpano, ¿ok? Tenemos que recordar que si lo dividen en cuadrantes, y esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte superior, y esta es la parte inferior, ¿ya? Ahí tenemos 4 cuadrantes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los que se recomienda más, doctores, es la postero inferior, ¿ya? El cuadrante postero inferior. Segundo puesto son los anteriores, pero lo que no se recomienda es la postero superior. Ahí no. ¿Por qué? Porque vas a lesionar estructuras del oído medio, como son los huesecillos. Entonces la que no se recomienda es la postero superior. Letra A. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Cuál es la indicación absoluta de amidalectomía en el niño? Ok, doctores. Estas indicaciones de amidalectomía, decirlas así nomás, pocas, doctores, no es así. En realidad son muy variadas, ¿ya? Son muy variables, mejor dicho. Entonces, lo vamos a mencionar en el contexto de una hiperplasia de amígdala palatina, también conocido como angina, ¿ya? En la hiperplasia de amígdala palatina, doctores, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía? O sea, ¿cuáles son las indicaciones de amidalectomía? Ahí tenemos, por ejemplo, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o respiración obstructiva con el sueño o la amigdalitis recurrente, que por cierto, ¿cómo se define amigdalitis recurrente? Según los criterios de Paradise. ¿Qué dice los criterios de Paradise? Si tiene mayor o igual a 7 episodios por año en el último año, si tiene mayor o igual a 5 episodios por año en los últimos 2 años, o si tiene mayor o igual a 3 episodios por año en los últimos 3 años. Esos son los criterios de Paradise. ¿Ok? Esta pregunta lo voy a catalogar como un dudareme, ya que puedo tener dos alternativas. ¿Correcto? Bueno, la clave que dieron por ahí, apnea del sueño. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, vamos a ver la clave de la letra B, pero ya sabes que esta es una pregunta dudareme, por favor. Este es un dudareme. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ante un niño con respiración bucal y fases adenoideas, ¿qué examen radiológico confirma? Ok, acá está sospechando en una hiperplasia adenoidea, ¿correcto? Que es una hiperplasia de la amígdala faringia, también llamado, o adenoides. Recuerda que esto es más frecuente obviamente en niños. ¿Y con qué va a venir? Con respiración bucal, rinolalia, voz nasal, ¿correcto? Paladar ojival también, y la famosa facies adenoideas, ¿ya? ¿Qué examen debería pedirle, doctor? El examen que debe pedir es radiografía de Kabum, ¿ok? Que es más o menos la que estamos viendo acá, en la cual voy a proyectar acá, doctores, 4 líneas. 2 líneas externas, que es esta y esta que pasa por el cuerpo del esfenoides, y esta de acá que pasa en el velo del paladar. Luego trazo esta y esta, que son paralelas y equidistantes, ¿correcto? ¿Para qué, doctor? Para medir el grado. Por ejemplo, acá esta adenoide llega hasta acá, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Ya. Bueno, mejor lo ponemos de esta manera. A ver. Ya. Hasta acá es el 33%. Hasta acá es 66%. Y hasta acá es 100%. Entendamos obvio que este es 0%, ¿correcto? Muy bien. Cuando abarca 0%, o sea, ausente, es grado 0. Cuando abarca de 0 a 33 es grado 1. Cuando abarca de 33 a 66, grado 2. Y de 66 a 100, grado 3. ¿Correcto? Esos son los grados según la radiografía de
cavum. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, la clave sería la letra E. Muy bien, todos han marcado correctamente, letra E. Si un niño presenta trastorno de la respiración durante el sueño, ronquido, ok, al toque, doctores. Niño que ronca, al toque debes pensar en hiperplasia adenoidea. Al toque, debes pensar en hiperplasia adenoidea. Respiración bucal, ahí está, peor todavía. Voz nasal, hiposmia, hiporexia, retraso de crecimiento y pobre rendimiento escolar. Ok, todo esto pinta, doctores, para un hiperplasia de amígdala faringea, también conocido como hiperplasia adenoidea. ¿Correcto? Letra C. Típico de niños, va con voz nasal, rinolalia, toda esa clínica. Si te piden qué examen voy a solicitar, no te olvides, radiografía de cavum. ¿Ok? Perfecto, todos han marcado correctamente. Letra C. Paciente adolescente acude por respiración bucal que da lugar a la desecación de la mucosa faríngea. ¿Correcto? Faringe eritematosa y obstrucción nasal, dice. Ok. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo más probable, doctor, es que tenga un cuerpo que esté obstruyendo la respiración a través de la nariz. Entonces, ¿cuál de ellos es compatible con eso? Pólipos nasales, obviamente, los pólipos nasales. Recordad que estos pólipos nasales, doctores, van a ser tumoraciones blandas, correcto, de color medio rosado o rosadas, como se dice, ¿ok? Que algunas incluso medio translúcidas, incluso, correcto, que van a darte, pues, doctores, una obstrucción a nivel nasal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esos serían los pólipos nasales. Por eso es que tiene una respiración bucal, es porque hay una desecación de la mucosa faríngea. No te olvides eso, ¿correcto? Muy bien. Ahora, recuerda que estos pólipos son tumores benignos, no te olvides. Estos pólipos son tumores benignos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Generalmente, estos pólipos vienen secundario a una rinosinusitis crónica, por si acaso. Secundario a una rinosinusitis crónica. Datito, hay una triada que es la triada de Widal, ¿ya? O también llamado ASA. Triada de Widal o ASA, que es poliposis, asma y, ¿cómo se llama? Intolerancia a la aspirina, ¿ya? Nuevamente, poliposis, asma e intolerancia a la aspirina. Triada de Widal, ¿ya? Bueno, volvamos a los pólipos. Los pólipos, doctor, ¿qué prueba voy a pedir? Obviamente una rinoscopía, ¿no? En la cual voy a ver esas masas que te comentaba, redondas, lisas, algunas brillantes, transparentes, cierta translucidez, con un signo de granos de uva, por si acaso, ¿ya? Tratamiento corticoide y si es que es muy recurrente, cirugía, ¿ya? Muy bien. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de la nasofaringe? Doctores, de frente es el angiofibroma. El angiofibroma. Recuerda que este tumor tipo angiofibroma es un tumor típico de varón joven adulto, discúlpame, varón joven, correcto, que viene con epistaxis recurrente. Varón joven que viene con epistaxis recurrente. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, doctores, que es un tumor radiosensible, ¿ya? Tumor radiosensible. Y viene con epistaxis recurrente, además de obstrucción. La prueba de elección, doctores, viene a ser pues tomografía, ¿no? Con arteriografía. Ahora, el tratamiento, doctor, hay que sacarlo, pero es muy sangrante. Ah, ya, como es un tumor vascular muy sangrante, antes de la cirugía, en el tratamiento, antes de la cirugía, hay que hacer embolización prequirúrgica. ¿Correcto? Bueno, estamos frente a un angiofibroma, tumor benigno más frecuente de la nasofaringe. Perfecto, todos han marcado correcto. Adenoma, ¿por qué adenoma? Nada que ver. 10 años, acude a emergencia presentando fiebre y dolor faríngeo. Es la cuarta vez en el año, dice, que presenta un episodio similar. Amígdala derecha con colección amarillenta, aumento de volumen y flogótica con depósito de fibrina. ¿Cuál es el mejor conducta terapéutica? Doctores, este paciente está tendiendo a hacer una amigdalitis recurrente. Si bien todavía no cumple los criterios de Paradise, pero ya está yendo a una amigdalitis recurrente. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál sería la mejor conducta acá, doctores? La mejor conducta, pues, doctores, viene a ser hacer la amidalectomía. ¿Por qué, doctor? Para evitar justamente que siga siendo faringitis recurrente o amigdalitis recurrente. ¿Ok? Muy bien. Recuerda que una de las indicaciones para la amigdalectomía es eso, la amigdalitis recurrente, que según los criterios de Paradise, ¿ya? Según los criterios de Paradise, se dice que esa amigdalitis recurrente, cuando es mayor o igual a 7 episodios por año en el último año,
mayor o igual a 5 episodios por año en los últimos 2 años, o mayor o igual a 3 episodios por año en los últimos 3 años. ¿Correcto? Bueno, la clave sería letra B. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. Drenaje de absceso. ¿Ok? No parece que te estuvieran hablando de un absceso periamigdaliano, que es lo que has pensado seguramente. ¿Ya? Acá la pregunta va dirigida en que recuerdes que es una faringitis recurrente, ¿no? ¿Y cuál es el manejo en ese caso? Hay que sacar esa amígdala. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las características de la parálisis bilateral del nervio laringio recurrente? Ok. Recuerden, doctores, que el nervio laringio recurrente, ¿ya?, inerva la mayoría de músculos intrínsecos de la laringe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando hay una parálisis del nervio laringio recurrente, ¿ya?, puede haber, primero, que es la parálisis más frecuente, ¿no? Es la más frecuentemente lesionada. Eso vamos a poner acá, ¿ya? Es la más frecuente. Y lo más frecuente es que sea del lado izquierdo. ¿Correcto? Ya. ¿Y cuál es la causa más frecuente de esto? La causa más frecuente, doctores, viene a ser cirugía de tiroides. ¿Ok? También puede ser cáncer de tiroides, aneurismas aórticos, tumores, por ejemplo, broncogénicos, etc. Pero la causa más frecuente es una cirugía tiroidea, ¿ya? Ahora, cuando es unilateral, doctores, ¿qué tiene el paciente? Va a tener una voz ronca, o sea, se afecta la voz con disfonía, ¿ya? Pero respira bien, su respiración está bien. En cambio, cuando es bilateral, la voz como que aparenta ser normal, es una voz normal, ¿correcto? Pero acá ya se afecta alteración respiratoria, estridor, disnea, ¿ok? Entonces acá en la bilateral, cuando es bilateral se compensa y la voz aparenta ser normal, pero tiene una gran afectación de la respiración. Entonces, cuando es bilateral acá, doctores, es buena voz y obstrucción de vía aérea, ¿ok? No puede ser aspiración, por favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está afectado las ramas faringias del quinto par, discúlpame, del décimo par, ¿ya? No está afectada el nervio faringio, es abajo esto, ¿ok? Muy bien. Miren, acá bastante se han equivocado. Recuerden, por favor, no puede haber aspiración, ¿ya? ¿Por qué? Recuerda esto. Miren. A ver. Acá tenemos, doctores, el nervio laringio inferior, el superior y las ramas faringias. Cuando se afecta las ramas faringias, o sea, esta de acá, ahí te puede dar aspiración. Pero si la lesión está por acá, ¿no? Entonces, este camino, esto de acá está intacto. Por lo tanto, no tendría por qué haber aspiración. ¿Ok? Muy bien. La clave es la letra D. Si un paciente queda disfónico después de haber sido sometido a una hemitiroidectomía izquierda, es porque se ha lesionado. Ok, doctores, lo más probable es que se haya lesionado el nervio laringio inferior, también llamado recurrente, ¿ya? Al hacer una lesión del nervio laringio inferior, justamente la causa más frecuente de esta parálisis es la cirugía de tiroides, ¿correcto? Y recuerda que esta es la más frecuente y más frecuente del lado izquierdo, todavía te dice, ¿ya? Entonces es una, por si se ha lesionado el nervio, ¿dónde está? Nervio laringio inferior izquierdo. Letra E. Perfecto, todos amargados de manera correcta. Como el superior. Te pases, ¿ok? No te pases, por favor, ¿ya? La cirugía de tiroides te lleva a una lesión del inferior, no del superior. Paciente con diagnóstico de cáncer laringio que cursa con tratamiento médico oncológico. ¿Cuál es el síntoma o signo más frecuente de esta patología? Ok, cáncer laringio que cursa con tratamiento médico oncológico, dice. ¿Y cuál es el síntoma o signo que frecuente de esta patología? Ok, doctores, el cáncer laringio, ¿ya? Vamos a recordar. Primero que es más frecuente en varones y en añosos. Más de 40 años ya se puede presentar, pero es mucho más frecuente en mayores de 60 años. ¿Estamos de acuerdo? Ok, acá sí el tabaco es el factor de riesgo más importante. ¿Correcto? El más importante. Si te preguntan histológicamente cuál es el más frecuente, no te olvides, todo lo que entra y todo lo que sale. ¿Te acuerdas? Epidermoide. Epidermoide. Ahora, dentro de la clínica puede haber, doctores, de acuerdo a la ubicación, si es supraglótico, si es glótico o si es infraglótico.
Pero ya sea supraglótico, glótico, infraglótico, en la clínica más frecuente viene a ser ronquera o disfonía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si acá me pregunta, ¿cuál es la clínica más frecuente? Ronquera o disfonía. Sería letra C. Perfecto, todos han marcado de manera correcta. La parálisis de Bell se produce por lesión del, un insulto a tu cerebro, doctor. La parálisis de Bell se produce por una lesión del séptimo par craneal, ¿no es así? O sea, del nervio facial. Es una parálisis, un tipo de parálisis periférica o parálisis de una hemicara total, ¿no? Muy bien. Perfecto, todos no te pases, ¿ah? El que ha marcado acá trigémino, te pases, ¿ah? ¿Ok? Muy bien. En el niño, lo probable en relación con el pronóstico de la parálisis de Bell es que, ok, ya sean niños o adultos, doctores, el pronóstico de la parálisis de Bell es que la mayoría se recupere rápidamente, ¿correcto? Con un gran porcentaje, e incluso en algunos reportes hasta el 100%. Entonces, ¿cuál es el que tiene acá más? Ok, no voy a poner 100%, ¿ya? Porque mejor es dejarlo un cachito, sería 90%. Y la mayoría de reportes en niños menciona eso, 85, 90, 95%, ¿correcto? De recuperación completa, ¿ok? Muy bien. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. El paciente varón de 18 años presenta síntomas gripales, dolor a la hemicara derecha, ¿no? Y signo de Bell positivo. ¿Qué par craneal está afectado? Ok. Al decirme signo de Bell, ya al toque pienso en parálisis de Bell. Doctor, ¿pero qué consiste el signo de Bell? Consiste en decirle al paciente que en esta hemicara, mira, esta hemicara está comprometida, ¿no? Ya. Intente cerrar el ojito. Cuando intente cerrar el ojo, doctores, o sea, cerrar los párpados, el ojo impresiona que se dirige hacia arriba. Eso se llama signo de Bell positivo. Cuando le dices al paciente que intente cerrar el párpado, ¿no? El ojo se dirige hacia arriba, ¿ya? Muy bien. Listo, ese es signo de Bell. Los síntomas gripales, el cuadro viral previo que lo predispone. Esta es una parálisis de Bell, doctores. ¿Ok? Doctor, ¿puede haber dolor? Bueno, puede haber dolor, ¿ya? Pero no en mi cara derecha. Sería un dolor a nivel retroauricular, por si acaso, datito, ¿ya? Bueno, acá sería entonces compromiso del séptimo par. Muy fácil. Perfecto, todos han marcado correctamente. Mujer de 50 años acude por emergencia por parálisis facial derecha, presión 130-70, cardíaca 70, respiratoria 16, está bien, asimetría facial. Al pedirle que sonría, hubo desviación de la cara hacia la izquierda, además pérdida del gusto con los 2/3 anteriores de la lengua, mucosa oral seca, sin lagrimeo por ojo derecho. Correcto. Muy bien, doctores. Estamos frente a una parálisis, ¿estamos de acuerdo? Una parálisis facial unilateral completa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el par craneal comprometido? Obviamente, es el séptimo par craneal. Ahora, dice que ha tenido pérdida del gusto. ¿Ok? Si ha tenido pérdida del gusto, doctores, en los 2/3 anteriores de la lengua y la mucosa oral está seca, significa que la lesión está antes de la salida del nervio cuerda del tímpano. Y además dice sin lagrimeo del ojo derecho, o sea, está antes de la salida del nervio petroso superficial. ¿Ya? Entonces, esta es una lesión del séptimo par antes de la salida, antes del nervio petroso superficial. Ese sería un adecuado diagnóstico. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. El conducto nasolacrimal drena el cornete nasal. Ok. Recuerda, doctores, que tenemos cornete superior, medio, inferior. ¿Correcto? Y acá hay espacios. Este es el ático, este es el meato superior, este es el meato medio y este es el meato inferior. ¿Ok? Meato inferior. Cornete inferior. Meato medio. Cornete medio. Meato superior. Cornete superior. Y este es el ático. ¿Ya? Doctor, ¿quién drena acá al meato inferior? El conducto nasolacrimal. ¿Correcto? ¿Quién drena al ático? El seno esfenoidal. ¿Quién drena al meato superior? Las celdas etmoidales posteriores. Y al meato medio, todo lo demás. Celdas etmoidales anteriores, ¿correcto? El maxilar y el frontal. ¿Ya? Muy bien, por lo tanto, ¿dónde drena el conducto nasolacrimal? Drena, pues, doctores, en el meato inferior. Meato debajo del cornete nasal inferior o en el meato inferior. ¿Correcto? Perfecto, todos han marcado correctamente.
¿Cuál es la función de los senos paranasales, doctor? Fácil, pregunta directa, el calentamiento y la humidificación del aire. Recuerda que tenemos 4 senos paranasales, ¿correcto? El frontal, el maxilar, el esfenoidal, ¿no? Y el etmoidal. Recuerda que el más grande, ¿no? Este frontal es el más grande y el más asimétrico, ¿correcto? Muy bien. Y recuerda que estos suelen tener epitelio respiratorio, un pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no es así? Perfecto, todo se ha marcado correctamente. ¿Qué estructura? Estructuras que participan en el aumento de la resonancia de la voz son aquellas que tienen huecos. ¿Cuál de ellas está hueco? Mastoide neumatizado. Letra C. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. La epistaxis severa son debidas a qué? Ok, esta pregunta la voy a catalogar como un dudareme, ¿ya? Como un dudareme, doctor. ¿Por qué? Porque cualquiera pensaría, doctores, que son las discrasias sanguíneas, ¿correcto? Yo también hubiera marcado esto, pero la clave que dan en el examen son alteraciones vasculares, ¿ya? Mira, no tenemos más información en la pregunta. Tampoco encontró bibliografía que diga la epistaxis severa. ¿Se debe a qué? Ok. Miren, doctores. Generalmente, ¿no? Yo hubiera marcado la letra D. Pero voy a marcar la letra C simplemente porque es la clave que dan. Para no pelearme. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si viene así igualita, bueno, no importa. ¿Ya? Alteraciones vasculares. Igual la voy a catalogar como un dudareme, por favor. ¿Ya? Perfecto, ahí está, ya ves, te das cuenta por qué hay una discusión acá. Es un dudareme, es un dudareme. Voy a dar solamente la clave de la letra C. ¿Por qué, doctor? Para mí habrían dos claves, la C y la D, ¿no? O bueno, preferentemente la D. Pero voy a marcar la C simplemente porque es la clave que dan en los exámenes. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, vamos con lo que es epistaxis. ¿Ya? La epistaxis, doctor, viene a ser el escape de sangre a través de las narices, que puedes a través de la nariz, ¿ok? O desde la nariz, que puede ser hacia adelante o puede ser hacia atrás, ¿correcto? Eso viene a ser la epistaxis, el escape de sangre. Ahora, doctor, ¿cuál es la causa más frecuente? Si hablamos de etiología, doctores, la causa más frecuente en general es hurgarse la nariz, ¿correcto? En otras palabras, traumatismo nasal. Trauma nasal. ¿Correcto? Esa es la causa más frecuente. Dentro de ellas, el hurgarse la nariz es lo más frecuente. Por eso se dice que también es más frecuente en niños, que tienen más esa costumbre. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Claro, hay otras causas, como por ejemplo, doctor, un angiofibroma, por ejemplo, cuando es la epistaxis recurrente y si es adulto varón joven, el síndrome de Rendu-Osler-Weber, por ejemplo, también va con epistaxis recurrente, un carcinoma, un cáncer también de repente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en general, el tipo o la causa más frecuente es traumatismo nasal. Y no necesariamente tiene que ser un golpe, claro, también lo es. Pero lo más frecuente dentro de ellos tenemos a hurgarse la nariz. ¿Ya? Muy bien. Tipos, ahí tenemos dos tipos. Recuerda que tenemos el tipo anterior, que es el más frecuente, un 90% de los casos, y el tipo posterior. Doctor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, doctores, es que el anterior, el escape de sangre es a través de narinas, y en la posterior es a través de las coanas, ¿ya? A través de las narinas y a través de las coanas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y de dónde sangra acá? Acá el sangrado viene del plexo de Kieselbach. En cambio acá viene de la arteria esfenopalatina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esos son los tipos, ¿ya? Ahora, doctor, con respecto al manejo, lo primero que tienes que hacer, recuerda, en el manejo es el ABC. Fíjate que esté vivo y manténlo vivo. Vigila vía aérea, vigila la respiración y la circulación. ¿Correcto? Muy bien. Y eso incluye también el manejo postural, ¿ya? Con ligera inclinación anterior, como estás viendo ahí en la imagen. ¿Ok? Muy bien, ya, eso es lo primero que hago inmediatamente. Luego, al toque, tengo que hacer primero una compresión, signos o maniobras para llevar a cerrar el sangrado. ¿Cuál, doctor? Por ejemplo, la compresión digital. ¿Correcto? Que a esto lo puedo ayudar con turundita de algodón, con agua oxigenada o con vasoconstrictores tipo adrenalina, por ejemplo. ¿Ya? Después de eso, doctor, no mejora. Si no mejora, tengo dos opciones. ¿Ya? Puedo hacer cauterización, o puedo hacer un taponamiento nasal anterior. ¿Ya? ¿Qué es mi sugerencia? Pregúntate si se ve punto de sangrado. Si acá te dice si se ve punto de sangrado o no se ve punto de sangrado. ¿Ok?
Y si no mejora con la cauterización, también pasas al taponamiento nasal anterior. ¿Ya? Muy bien. Doctor, si no mejora, paso al taponamiento nasal posterior. Y si no mejora, paso a la ligadura arterial, ¿ok? O embolización. Embolización. ¿Correcto? Ahora, si de frente te orientan en el caso clínico o te dicen ya de frente, esta es una epistaxis posterior, entonces, si estás ante una epistaxis posterior, de frente te pasas al taponamiento posterior, que siempre se hace con un taponamiento anterior. ¿Correcto? Muy bien. Eso es las cosas que debes acordarte de epistaxis. No te olvides, datito, las complicaciones, como por ejemplo la infección, como por ejemplo, doctores, la lesión o necrosis de la columena, que viene a ser esta estructura de acá, ¿ok? Y las sinequias intranasales. Por eso es que si vas a hacer un taponamiento, tienes que hacer, doctores, recambio cada 3 o 4 días. ¿Ok? Muy bien. La epistaxis posterior proviene más frecuentemente de la arteria. Ok, recuerda que la epistaxis anterior, la anterior, que por cierto es la más frecuente, 90-95% de los casos, ¿ya? Esta se debe, doctores, a una lesión en el plexo de Kieselbach, ¿correcto? 90% de los casos, y el plexo de Kieselbach. En cambio, la posterior es menos frecuente, es el 10% de los casos, y es de la arteria esfenopalatina. Por lo tanto, la clave sería la letra C, esfenopalatina. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. La arteria implicada en el sangrado nasal posterior, ¿cuál sería? Recuerden, doctores, que la anterior, epistaxis anterior, es la más frecuente en el 90% de los casos, y el sangrado viene del plexo de Kieselbach. En cambio, la posterior es la menos frecuente, 10% de los casos, y viene de la arteria esfenopalatina. Por lo tanto, la clave sería la letra E, esfenopalatina. Perfecto, todos han marcado correctamente. Paciente que ingresa a emergencia por epistaxis que es sometido a taponamiento nasal anterior. Pese a ello, persiste el sangrado por la rinofaringe. Ok. Doctores, miren. Lo primero siempre es el ABC en el manejo, ¿correcto? Y manejo postural. 2, ir ya a calmar el sangrado. O sea, comienzo con una compresión digital apoyado con turnita de algodón, con agua oxigenada o si no, con vasopresores. Si me dicen, para fines prácticos de examen, si se ve el punto de sangrado, hay marca cauterización, ¿ya? Si no se ve el punto de sangrado o no te lo mencionan, marca taponamiento anterior. Si cauterización no ayuda, taponamiento anterior. Si no mejora, le complemento con un taponamiento posterior. Y si no, embolización o ligadura arterial. Ahora, si en el caso clínico te orientan a pesar orientan o te dicen o te orientan en una epistaxis posterior, marca taponamiento posterior. Yo sé que en la práctica tú vas a hacer taponamiento posterior y anterior a la vez, pero, ok, marca taponamiento posterior. ¿Ya? En este caso, ¿qué me dicen? Doctor, ya hice taponamiento anterior y no mejora. Además, el sangrado se va a la rinofaringe, o sea, se va para atrás. O sea, por este lado, por este camino o por este camino, igual la clave es taponamiento nasal posterior, letra C. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la epistaxis posterior? Ok, doctores, si me dicen epistaxis posterior, obviamente voy a hacer un taponamiento posterior. Recuerda que la epistaxis posterior es por sangrado de la arteria esfenopalatina y es 10% de los casos de las epistaxis. ¿Ok? Muy bien. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. Niño de 6 años con traumatismo nasal contuso y epistaxis que no ha sido controlado por la aplicación de algodones humedecidos con vasoconstrictores. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Ok, doctores, si con la compresión digital no ayuda, no mejora con eso, entonces ¿qué tengo que hacer? Fíjate, punto de sangrado. ¿Te hablan de punto de sangrado? No, doctor. Entonces lo que tengo que hacer es, pues, compresión anterior, ¿no? O bueno, taponamiento anterior. Taponamiento nasal anterior. No marco cauterización, ya te he dicho, para fines prácticos de examen, porque no me dicen el punto de sangrado. Por lo tanto, la mayoría sería la letra, la mayoría marcó bien, la letra E. ¿Cuál es el manejo inicial de la epistaxis anterior en niños? Siempre lo primero es el ABC. ¿Hay clave? No. 2. Luego, ¿qué hago? Compresión digital. ¿Hay compresión digital? Sí, doctor, compresión digital. Perfecto. Letra B. Muy bien, la mayoría marcó correctamente. 90 años, epistaxis producto de una caída en su domicilio. El especialista realiza rinoscopía no encontrando punto de sangrado.
por lo que utiliza un tapón de algodón con anestésico local y adrenalina en el vestíbulo nasal. O sea, pensando que es una epistaxis anterior. Luego de 20 minutos de retirar el tapón, se produce un sangrado rutilante y más profuso, en esta oportunidad deglutiendo la sangre. Ah, mira, si no mejora con la compresión anterior y está deglutiendo la sangre, ya ahí nomás te está diciendo, doctor, te está orientando a pensar que esto es una epistaxis posterior. Por lo tanto, mi tratamiento debe ser taponamiento posterior. Letra C. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. 50 años, hace una hora sufre un golpe en la nariz y presenta sangrado nasal. Hemorragia activa, se le realiza taponamiento nasal anterior. Después de 2 horas presenta vómito con sangre. Doctor, a ver, acá hay dos caminos. Si no mejora con el taponamiento nasal anterior, ¿qué hago? Taponamiento nasal posterior. ¿Correcto? Ya, otra manera de responderlo. Este de acá. Vómito con sangre significa que la sangre se está yendo para atrás. O sea, debe ser una epistaxis posterior. Por lo tanto, taponamiento posterior. Entonces, la mejor clave es la letra A. Muy bien, la mayoría marcó correctamente. ¿Cuál es la complicación más frecuente del taponamiento nasal anterior? Ok, la complicación, doctores, que suelen decirte más frecuente, vienen a ser las sinequias intranasales. ¿Correcto? Complicaciones. Ahora, no son las únicas complicaciones que se puede presentar por el taponamiento nasal, ¿ah? ¿Ok? ¿Qué otras complicaciones, doctor? Por ejemplo, infecciones. Por eso podemos dar antibiótico profilaxis o también hay que cambiar el taponamiento cada 3 o 4 días. ¿Ya? Justamente para evitar eso y también para evitar las sinequias. ¿Ya? Otra complicación, la necrosis de la columela. Necrosis de la columela, también, ¿correcto? Muy bien. Pero la más frecuente marcaremos sinequias intranasales. Justamente para evitar eso hay que cambiar cada 3 o 4 días. Para evitar las infecciones hay que dar antibiótico profilaxis. ¿Ya? Muy bien. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Ok? En un traumatismo nasal con sospecha de fractura, ¿qué tipo de radiografía solicita? Ok, recuerden que la fractura nasal, que es lo que estás buscando, la fractura nasal es la fractura más frecuente facial. No te confundas con la craneal más frecuente, que ahí es la lineal. ¿Ya? Ten cuidado. Bueno, ¿qué tengo que pedir? Bueno, hay dos radiografías que pides. La radiografía de mento-naso-placa de Waters, ¿correcto? Y el perfilograma. Perfilograma. Perfilograma es lo mismo decir radiografía de huesos propios de la nariz. Por lo tanto, mento-naso-placa y lateral de huesos propios de la nariz. Letra C. ¿Ok? Perfecto, la mayoría marcó correctamente. Niño de 12 años acude por presentar estornudos, rinorrea y picor nasal. Doctor, estornudos recurrentes o en salvas, rinorrea, picor nasal, todo te orienta que esto es una rinitis alérgica. La exploración física revela intenso edema nasal, mucosa pálida, ya te está diciendo. Si dice mucosa pálida, con estornudos en salvas, rinorrea clara abundante, picor nasal, mira, acá está, secreción clara. Muy bien, sería, pues, doctores, una rinitis alérgica. Estamos frente a una rinitis alérgica. Recuerda que la rinitis alérgica, doctores, puede ser estacional, puede ser perenne o puede ser episódica. ¿Ya? Estacional, perenne o episódica, no te olvides, ¿correcto? Bueno, acá tiene que haber un alergeno de por medio, ¿no es así? Muy bien, la clave es la letra A. Tratamiento, doctor. Bueno, el tratamiento, primero hay que evitar los desencadenantes. Hay que darle corticoides intranasales, ¿ok? Antihistamínicos también te puedo utilizar, incluso hasta descongestionantes, ¿ya? Muy bien, todos marcaron de manera correcta. 3 años llevado a consulta por presentar estornudo, rinorrea acuosa y prurito nasal. Doctores, tú lees eso, estornudos en salva, rinorrea acuosa, prurito nasal, ¿ok? Y tiene palidez de mucosa con edema de mucosas al toque. Esto es una rinitis alérgica, ¿ok? Tratamiento, evitar alergeno, corticoide intranasal, antihistamínico también le podría dar, ¿ok? Intranasal o bioral, descongestionantes y, bueno, incluso inmunoterapia, ¿ya? Bueno, la mayoría marcó correctamente. 14 años, de hace varios años se viene incrementando bloqueo nasal con alteración del gusto y olfato. Prurito, secreción nasal, actualmente más irritable. Antecedente de asma bronquial. El decirte asma bronquial te dice que es un paciente atópico, ¿no? Y un atópico que viene con prurito nasal, con secreción nasal,
¿Ok? ¿Eso qué te dice? Que esto más parece una rinitis alérgica. ¿Correcto? Por lo tanto, la clave correcta es la letra B. Fácil. 13 años, consulta por estornudo, rinorrea acuosa y prurito nasal. Doctores, estornudo, rinorrea acuosa, prurito nasal, al toque tiene que ser venida a tu cabeza rinitis alérgica. Peor si te dice edema y palidez de mucosa. Ya está. Es una rinitis alérgica. Tratamiento, evitar alergeno, corticoide intranasal, antihistamínico también, descongestionantes e incluso hasta inmunoterapia o cirugía. ¿Ya? Muy bien, recuerda que hay 3 tipos de rinitis alérgica: estacional, perenne y episódica. Perfecto, todos han marcado correctamente. ¿Cuál es el antihistamínico de elección para un chofer con rinitis alérgica? Ok, bueno, uno que evite, ¿no?, la probabilidad, pues, doctores, de que genere, pues, una somnolencia mayor. ¿Así? Bueno, en este caso marcaremos loratadina. Perfecto, loratadina. Letra C. La rinitis atrófica tipo sena se presenta predominantemente ¿en quién? Ok, primero que la rinitis atrófica es de causa idiopática. Se piensa que hay una bacteria de por medio, que ¿te acuerdas? Klebsiella osaenae, no te olvides, ¿ah? Klebsiella osaenae, datito, ¿ya? Dato, Klebsiella osaenae. Esta rinitis atrófica es típica de mujeres jóvenes, ¿correcto?, que vienen con cacosmia. ¿Qué es cacosmia? Ese olor fétido que ella no lo percibe. Por eso, ¿por qué no lo percibe? Porque ella va con anosmia, ¿ya? El tratamiento es limpieza nada más. ¿Y cómo está la mucosa? Atrófica, está con un exudado fétido, o sea, con la cacosmia, ¿no? Hay atrofia, ¿ya? Muy bien, esa es la famosa osena, un tipo de rinitis atrófica, ¿ya? Es de mujeres jóvenes, letra A. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de sinusitis? Ok, recuerda que sinusitis es un proceso inflamatorio infeccioso de los senos paranasales. En otras palabras, la presencia de pus en senos paranasales. Acá la etiología, en primer lugar, al igual que una otitis media aguda supurada, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el agente causal más frecuente entonces? Streptococcus pneumoniae, neumococo o diplococo pneumoniae, también llamado. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. En caso de sinusitis, cuando por rinoscopía se observa la presencia de secreción purulenta por el meato superior, ¿qué senos están afectados? Ok, recuerden, doctores, que al ático te va a drenar el seno esfenoidal. Seno esfenoidal. Al meato superior drena las celdas etmoidales posteriores. Al meato medio drena las celdas etmoidales anteriores, el maxilar y el frontal. Y al meato inferior, ¿no?, te va a drenar el conducto naso-lacrimal. ¿Ok? Por lo tanto, al meato superior, ¿qué sería? Celdas etmoidales posteriores. ¿Cuál tenemos acá? Acá. Doctor, apreta con esto, ya, pues no importa. ¿Ok? La mejor clave es la letra D. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Ok? Los que han marcado acá esfenoidal, recuerda que drena al ático, ¿correcto? Y el frontal al meato medio. Ten cuidado. ¿Qué estructura anatómica se ve afectada con mayor frecuencia en la sinusitis? Ok. Recuerden, doctores, que la sinusitis es un proceso inflamatorio infeccioso de los senos paranasales. En otras palabras, la presencia de pus en senos paranasales, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los lugares más frecuentes de sinusitis? Depende si es adulto o si es niño. Si es adulto, doctores, al toque, esto viene a ser seno maxilar. Y si es niño, seno etmoidal. Por lo tanto, acá la clave sería seno maxilar. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Cuál de los siguientes senos paranasales es el más afectado en adultos por la sinusitis? Perfecto. El más afectado, doctores, viene a ser, pues, ¿ok?, seno maxilar, ¿no? En adultos, te dicen, adultos. Clave la letra P, ¿ok? En niños, más bien es etmoidal, ¿ya? Muy bien, acá la clave, la letra maxilar, perfecto, la mayoría marcó correctamente. Escolar con rinorrea persistente que dura más de una semana después de un resfrío. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la más probable? Ok, una rinorrea persistente, una rinorrea posterior, doctores. Después de un cuadro respiratorio alto, tienes que pensar en rinosinusitis.
¿ok? Piensas en rinosidroncitis. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que además de la rinorrea postnasal o rinorrea posterior, también te puede hacer clínica de obstrucción nasal también. ¿Correcto? En casos en los cuales, voy a poner mejor así, en casos en los cuales sea más un componente de rinosinusitis, ¿ya? Ahí podría ser. Bueno, estamos frente a una sinusitis, doctores, muy simple. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la sinusitis en la infancia? Doctores, la complicación más frecuente de la sinusitis, ¿ya? Viene a ser, pues, ¿cómo se llama? La celulitis periorbitaria es la complicación más frecuente, ¿correcto? Celulitis orbitaria, ¿ok? Vamos a poner por acá, ahí está, esta es la complicación más frecuente. Y generalmente estas vienen de una etmoidal, o sea, de un seno etmoidal afectado. Y como lo más frecuente en la infancia es el seno etmoidal, por eso en la infancia lo más frecuente son las celulitis orbitarias, ¿ya? Ahora, si te preguntan de complicaciones intracranianas, el primer puesto es meningitis, ¿ya? Este es extracranianas, ¿ok? Acá primer puesto meningitis, segundo puesto absceso epidural, ¿ya? Ahora, ¿quiénes llevan a MEC? No te olvides, la etmoidal, la esfenoidal generalmente y la frontal. En cambio, el absceso epidural generalmente llevan los que se comprometieron en el seno frontal, ¿ya? Muy bien. Entonces, la más frecuente en general, la celulitis orbitaria. Las intracranianas más frecuentes en orden, MEC y absceso epidural. ¿Correcto? En ese orden. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la clave? Celulitis orbitaria. Muy bien. Perfecto, la mayoría marcó correctamente. ¿Ok? Muy bien, doctores. Muy bien, doctores. Hasta ahí lo que era entonces el banco histórico de otorrinolaringología. ¿Correcto? Muy bien, doctores.